Lo primero que quiero presentarte es el concepto de interocepción, ¿ok? ¿Y por qué? Porque básicamente las sensaciones corporales son una consecuencia de la interocepción. Y la interocepción no es más que esa capacidad que tenemos para percibir las sensaciones corporales internas, ¿ok? Y cuando ejercitamos la interocepción, eh, podemos conectar con una forma más intuitiva para cuidarnos y para comer de manera más consciente. ¿Ok? Entonces, luego que ya sabemos qué es la interocepción, quiero invitarte a conectar con dos sensaciones corporales muy vinculadas a la alimentación consciente. La primera es la sensación de hambre, ¿sí? La sensación de hambre es esa señal que tu propio cuerpo te manda, ¿ok? Cuando necesita alimento, ¿ok? Y cada persona tiene una manera distinta de conectar con el hambre. Hay personas que les duele la panza, hay personas que se sienten que no pueden concentrarse en lo que están haciendo, hay personas que incluso se pueden poner de muy mal humor. Así que cada cual conecta con la sensación de hambre de una manera distinta. Pero aquí la clave es que la puedas reconocer, ¿sí? Y que la puedas reconocer es el primer paso para comenzar a comer de una manera más intuitiva, conectando con las sensaciones corporales y no con lo que toca hacer. ¿Bien? Y esto lo digo con mucho énfasis porque eh, en la vida cotidiana, la vida moderna, la vida urbana, se come a unas horas específicas y se comen unas horas específicas porque es necesario pautar esas horas para que haya pausa de las labores o de lo que se genera en el trabajo y luego podamos volver a la jornada laboral todos al mismo tiempo, porque imagínense cómo sería si cada persona tuviera que levantarse a comer cuando tiene hambre y no en un horario en particular. Eso desde la mirada urbana, desde la mirada de una oficina, pudiera ser prácticamente impensable. Pero el asunto es que tú puedas conectar con la sensación de hambre y que le hagas caso y que si aún no se acerca la hora en la que necesitas comenzar a comer, entonces tú puedas explorar alguna ruta que te permita a ti decirle a tu cuerpo, mira, sí, entiendo que hay una sensación de hambre, vamos a ingerir este alimento y entonces a lo mejor te puedes levantar, te tomas un café, comes una galleta o comes algún snack, un yogur, una fruta, lo que tengas por allí, para decirle a tu cerebro, oye, mira, dame una pausa que quizás no es la hora en la que nos estamos conectando para comer, pero sí estoy atendiendo a la sensación corporal. Cuando no lo hacemos, y el problema de no hacerlo es que el cerebro se cansa de mandarnos señales, ¿sí? Y por eso muchas personas en consulta me comentan que no sienten hambre. Así, simplemente, María Ángel, yo no sé en qué momento a mí me da hambre. Yo como porque es la hora de comer, pero no porque yo tenga algún llamado corporal o alguna sensación corporal que me diga es el momento de comer. Y quizás, si tú aún no has perdido la capacidad para conectar con el hambre, esto te parezca algo raro, pero hay muchísimas personas que se desconectaron, que se desvincularon de la sensación de hambre y por eso no siempre saben cuando su cuerpo necesita nutrientes. Y esto pasa, y se los prometo, pasa de manera casi obligatoria cuando estamos en estos regímenes de restricción calórica, porque el cerebro, al no recibir una cantidad de nutrientes y de energía necesario, dice, mira, sabes que yo tengo que resolver a través de otras rutas, que son rutas metabólicas que utiliza nuestro cuerpo para la supervivencia. Bien, entonces sí, hay muchísimas razones por las que nos desvinculamos de la sensación de hambre. Y la otra sensación con la que es importante conectar
es la sensación de plenitud o de satisfacción. Y aquí déjenme moverme aquí un poquitico para que lo puedan leer. Esa sensación de que viene a nuestro cuerpo cuando hemos ingerido suficientes alimentos. Es la señal de saciedad que nos dice que ya no necesitamos comer más. Y para hacer esto algo como una versión corta, en cuanto nuestro estómago comienza a recibir alimentos, inmediatamente se envía un mensaje al cerebro y dice, mira, ya están llegando los alimentos, ya están llegando los nutrientes, entonces para esa sensación de hambre, ¿ok? Y comienza a sentir o aprovechar esos nutrientes que están llegando para ese proceso de digestión, ¿ok? Aquí lo quiero decir en un lenguaje muy claro, no quiero meter el nombre de las hormonas porque eso no solamente complica el proceso de entender a nuestras sensaciones corporales, en este momento no suma, en este momento lo que quiero es que conectes con cómo es para ti sentir hambre y cómo es para ti la sensación de saciedad. Y de nuevo, así como nos desconectamos de la sensación de hambre, es muy fácil desconectarse de la sensación de saciedad. Si recuerdan hace un rato aquellas expresiones que yo les comentaba, por ejemplo, cuando le decimos a los más pequeños, no te paras de la mesa hasta que te comas todo lo que hay en el plato. Eso de una manera muy persistente le está diciendo, olvídate de tu sensación corporal de saciedad y ancla, conecta el terminar de comer con un plato vacío. Y se llama el síndrome del plato vacío. Está reportado en la literatura, no me lo inventé yo. Y son esas personas que comen todo lo que están en el plato y hasta que no lo terminan, no sienten que terminaron de comer. Así haya sido 2 o 3 veces el requerimiento de energía o de nutrientes que necesitaban. Y así comenzamos a tener esos pequeños trastornos en la alimentación porque nos desvinculamos de esas sensaciones corporales que son muy intuitivas y que lamentablemente entrenamos para que dejen de funcionar. Bien, entonces, luego que conocemos estas dos sensaciones corporales, quiero presentarte a estos dos tipos de hambre. Por un lado está el hambre física, que la describimos hace un rato, es esa necesidad biológica que le dice o que en la que tu cuerpo te dice necesito energía. Pero luego está esta hambre emocional que surge de manera repentina, por lo general estimulada por una respuesta a una situación estresante, a la ansiedad, a la tristeza o alguna otra emoción que esté por allí conectada y que de alguna manera nosotros podemos tranquilizar, podemos adormecer, podemos eludir a través de la comida. Y aquí quiero hacer énfasis en dos cosas. La primera, ambas son legítimas. Tanto el hambre física como el hambre emocional existen, están reportadas en la literatura y las podemos experimentar no una, sino varias veces al día. Bien. Y número dos, el hambre emocional la entrenamos porque comer es un acto social. Nosotros comemos cuando estamos felices y cuando vamos a celebrar. Entonces, si hay emociones positivas como una graduación, un cumpleaños, el término de un proyecto, ¿qué hacemos? Celebramos. ¿Y con qué celebramos? En la mayoría de los casos celebramos con comida. Entonces, nuestro cerebro aprende que la generación de estados de felicidad, de calma, de gozo, de disfrute, están anclados a la comida. Y así, rapidito, el cerebro dice, mira, si me siento mal, si estoy triste, si estoy muy estresada o si estoy de mal humor, y como esto que yo recuerdo que me hace sentir bien, a mí se me va a quitar. Y así de sencillo entrenamos al hambre emocional, ¿sí? Y que ésta sea saciada por alimentos.
El problema es que el alimento no mejora el cuadro emocional. Te llenas de algún alimento que quizás tu hambre física no necesitaba, ¿sí? Porque en ese momento tú no tenías necesidad de energía, de nutrientes, y la emoción sigue estando allí. Seguimos estando tristes, seguimos estando molestos o podemos seguir experimentando esas sensaciones de disconfort. ¿Ok? Entonces, importante que sepamos que ambas existen, ambas coexisten en nosotros y que las hemos entrenado a lo largo de nuestra vida. Entonces, al comer con mucha más conciencia, al hacernos más conscientes de lo que estamos comiendo, entonces reducimos la velocidad con la que estamos comiendo, evitamos las distracciones, evitamos el juicio, ¿sí? Y eso nos permite rápidamente conectar con la sensación de saciedad y minimizamos la posibilidad de comer de manera excesiva. Bien. Ahora quiero invitarte a hacer una segunda práctica. Y esta segunda práctica es básicamente un espacio de agradecimiento por los alimentos que puede funcionar muy bien para conectar con el momento presente, ¿sí? Justo antes de comer. Y esto no está conectado con religión, no está conectado con ninguna práctica religiosa del pasado o que tú hayas aprendido en el pasado. Ojo, que si la haces, está súper bien porque ese espacio de agradecimiento por los alimentos nos permite conectar con ese espacio presente en el que estamos, ¿bien? Y nos permite de alguna manera pues estar allí y conectar con lo que nuestro cuerpo en este momento necesita. Para esta práctica de agradecimiento o una pausa consciente antes de comer, lo primero que vamos a hacer es sentarnos sin distractores frente al plato, ¿sí? Y luego de eso, podemos cerrar nuestros ojos, ¿sí? Podemos conectar con la esencia del momento en el que estamos y vamos a proceder a agradecer, en primer lugar, con todos los procesos, con todas las actividades que nos permitieron estar en este momento y disfrutar de estos alimentos. ¿Ok? Entonces podemos agradecer, bueno, primero por la tierra que nos ha brindado estos alimentos. Podemos agradecer a las personas que no solo cultivaron, sino que también cosecharon esos alimentos. Agradecemos también por toda la cadena productiva que permitió que esos alimentos estuviesen disponibles en el lugar donde yo voy a comprarlos, ¿sí? Y agradezco a la o a la persona, ¿sí? Que se encargó de preparar estos alimentos, ¿ok? Entonces es simplemente un espacio para respirar y conectar con nuestra esencia, para olvidar o por lo menos poner en pausa quizás esos procesos que estaban por allí ocurriendo antes del acto de comer y que pueden generar disconfort y que pueden desconectarnos con las sensaciones corporales asociadas, ¿sí? A el acto de comer. Entonces, toda vez que conecto y estoy allí frente al plato, si quiero elevar una oración, también lo puedes hacer y en el momento en el que te sientas lista, presta, disponible, entonces comienzas a disfrutar de los alimentos que tienes en el plato. En esencia es un proceso que no te debería quitar mucho tiempo, así que hacerlo de una manera conectada con tu esencia, con cómo te sientes en ese momento, puede jugar un papel protagónico en cómo
esos alimentos van a nutrir tu cuerpo y cómo te vas a sentir luego de haberlos ingerido. Y sobre todo, te permiten desconectarte del pasado, es decir, de lo que estuviste haciendo antes de comer, y te invitan a conectarte con el momento presente, que es ese en el que estamos, bueno, básicamente conectando con el momento de comer. No hay una manera de hacerlo bien o no hay una manera de hacerlo mal. Y aquí es importante, ¿se acuerdan de los principios básicos? Aquí es clave conectar con el no juicio, no juzgar, no criticar lo que estamos haciendo. Si en las primeras de cambio me sale muy cortito, si no sé a quién agradecer, si no sé cómo hacerlo, simplemente toma 3 respiraciones profundas frente a tu comida servida. Conecta con ese momento en el que estás allí. Trata de decirle a esos pensamientos que van y vienen, agradecerles que están y dejarlos pasar. Y cuando te sientas lista, entonces allí comienzas a comer. Lo que te sugiero, y aquí ya lo hago a título personal, con mi propia experiencia personal de haberlo hecho a lo largo de muchos años, incluso cuando comía muy rápido por mis jornadas laborales, es no juzgar la manera en la que lo haces, sino simplemente entregarte al acto de hacerlo, ¿sí? Sin juicios, agradecer, tomar respiraciones profundas, poner en pausa los pensamientos que lleguen en ese momento y que son consecuencia de lo que habíamos vivido antes de sentarnos a comer y ya está, ¿ok? Así que, y muy importante, y esto es clave sobre todo cuando hemos vivido sistemáticamente bajo el yugo de la cultura de la dieta, es no juzgar lo que hay en el plato. No juzguemos lo que hay en el plato. Lo que está en el plato es lo que es. Llego allí porque tú tomaste la decisión de traerlos allí o porque alguna persona que te quiere mucho y que tomó un tiempo en prepararte esa lonchera o prepararte esa comida, decidió que eso podría funcionar para ti. Ya luego, cuando comienzas a conectar con tus propias sensaciones corporales y cuando empiezas a darte cuenta de que tienes autonomía para tomar decisiones, entonces puedes empezar a tomar cartas en el asunto y quizás a asumir un rol protagónico en la toma de decisiones del o los alimentos que vas a poner en tu plato. Bien, lo que les decía hace un rato. Ese estilo de vida en el que nosotros estamos sumergidos y estamos sumergidas es antagónica con la práctica de la alimentación consciente. Por eso les decía al inicio que comer de manera consciente es una manera de hackear el sistema, porque el sistema lo que nos invita es a comer rápido, comer apurado, no disfrutar lo que estamos comiendo. Y la cultura de dieta contrasta, va en una ruta totalmente opuesta a disfrutar lo que comemos, porque yo no he escuchado a la primera persona que esté haciendo una dieta hipocalórica que diga que lo disfruta y nos desconecta de la intuición, porque es básicamente como lo que dice el papelito, como lo que me toca comer y además como a la hora que me toca comer y me desconecto de esas sensaciones de hambre y saciedad de las que hablamos hace unos minutos. Bien.